Hola gente de YouTube, ¿cómo están? Yo estoy sorprendido de subir 2 vídeos esta semana y no cada año. ¡Tráeme más puertas, Charlie! ¡Vengo inspirado! XD. Debido al apoyo que recibió el segundo capítulo de este fic y el fic de Garou en Baki y Kenichi, decidí por buena voluntad actualizar estos fics cuanto antes. También quiero aprovechar para explicarles algunas cosas sobre el canal y el fic. Primero es que a partir de ahora, los vídeos y fics más apoyados los subiré con imágenes, música, efectos y más duración. En cambio los menos apoyados comenzarán a tener menos edición de mi parte y durarán menos, pero los actualizaré más rápido ya que no necesitarán mucho tiempo el realizarlos y aparte no quiero cancelar ningún fic. Todos me gustan aunque entre ellos también tengo mis favoritos, a ver si adivinan cuáles me gustan más XD. Para resumir, mientras más apoyen mejor calidad tendrán, pero demorarán un poco más y los que menos apoyen se subirán más rápido, pero su calidad bajará. Perfectamente equilibrado, como todo debe estar. Con respecto al fic, este CAD no es la continuación directa del capítulo 2, sino que se trata de una precuela por así decirlo. Podríamos llamarlo un preprólogo, de hecho los acontecimientos de este CAD suceden cronológicamente 3 años antes de la llegada de Garou, o sea antes del prólogo. Ahora dejando esto claro, prosigamos. El multiverso, una conexión de posibilidades y realidades, un vasto paisaje de mundos refrenados de la oscuridad por la más delgada de las barreras, ¿pero qué es esa barrera? Esa barrera es un momento, una acción. ¿El qué hubiera pasado si? Es la decisión que fue y la que nunca debió ser. He tratado de mantener mi radar en el multiverso, he tratado de ignorar a los mundos más allá de la barrera, pero ya no puedo más. Una crisis se avecina, quizás la más grande hasta ahora, y si el multiverso quiere sobrevivirla, tendrá que ser más fuerte. Aquí en este vasto reino prohibido en el que cada uno de tus temores, cada mala decisión dio lugar a un mundo deformado de pesadillas. Un mundo que no debía existir. Y por más que tratan de sobrevivir ante la luz del multiverso, estos están destinados a pudrirse y morir, porque están equivocados y corrompidos desde su núcleo. He aquí, uno de esos mundos rotos, uno que se perdió hace mucho tiempo. Un mundo muerto por su destino oscuro. Centrémonos en una de las muchas vidas que nacieron en este podrido mundo, una que por mala suerte le tocó existir en esta realidad deformada. Hace poco más de 19 años, en la ciudad de Nueva York, Estados Unidos. Una pequeña niña nació en Forest Hills, hija de George y Ellen Stacy. Sin embargo, la pequeña niña al perder a su madre en un accidente, ella fue criada solo por su padre. Al crecer ella desarrolló un gran espíritu de libertad e inclinaciones artísticas, lo que la llevó en estar en desacuerdo multitud de veces con su estricto padre. Con el tiempo, desarrolló una amistad con su vecino, el introvertido Peter Parker, compartiendo su amor por la música. Después de ser mordida por una araña genéticamente modificada, Gwen obtiene superpoderes como sentido arácnido y una fuerza superior a la normal.
Debido a esto, ella decide comenzar una carrera como luchadora contra el crimen, apodada por los medios como Spider-Woman. Sería Janet Van Dyne, o mejor conocida como Avispa, una heroína y agente de S.H.I.E.L.D., quien le diera un traje y tecnología lanzatelarañas a Gwen con el objetivo de que la nueva heroína se dedique a ayudar a los más necesitados. Aunque en un comienzo Gwen Stacy usó sus habilidades para beneficio propio, el comportamiento de Gwen cambió después de que su padre le expresara que creía que Spider-Woman podía ayudar a la gente. Sin embargo, el mismo nacimiento de esta heroína le causaría una de las más grandes tragedias en su vida. Peter Parker, su amigo y vecino, quien se veía envuelto en numerosos problemas por culpa de los bravucones de la preparatoria, tomó la desesperada decisión de volverse una persona especial como Spider-Woman, a quien admiraba, por lo que realizó un experimento que lo convirtió en una criatura parecida a un lagarto mutante, a lo que Gwen se vio obligada a luchar contra él. A raíz de la batalla, Peter Parker volvió a su forma humana, aunque murió debido a sus heridas. Esta pérdida destrozaría a la heroína. Gwen Stacy, en su alter ego de vigilante, fue culpada por la muerte de Parker, por lo que se le consideró una criminal. Ante esto, Gwen Stacy no se dio por vencida y decidió demostrarle a la sociedad que ella era una justiciera. Desgraciadamente, sus proezas como heroína nunca fueron tomadas en cuenta, debido a que la atención del público y los medios estaban en algo más grande que una criminal. La atención era robada por ciertos asuntos turbios que se estaban dando por el mundo, aunque pocos sabían realmente la razón. La tensión era tan densa que podría cortarse con un cuchillo y sin notarlo, las calles alegres y llenas de color pasaron a ser sombrías y vacías. Fueras donde fueras, el panorama no cambiaba nunca, era igual por todos lados, las personas eran infelices y parecía que su poca felicidad estaba siendo drenada por alguna razón. Esto no ayudaba en nada a la pobre Gwen Stacy, quien pasaba por un momento difícil. Sin importar lo que tratara de hacer por las personas para que la dejaran de tachar de criminal, no parecía funcionar. Se sentía impotente, sus esfuerzos no llevaban a nada e inclusive se estaba viendo afectada por la atmósfera decadente que dominaba a Nueva York. Tal vez se debía a su repentina depresión, que no notó como el bello mundo en el que creció una vez lleno de alegría, rodeada por sus padres y mejor amigo, era destruido. Las personas comenzaban a hacer protestas por las calles, algunas veces saliéndose fuera de control hasta el punto de dañar a otras personas e inclusive sus propiedades. La delincuencia parecía crecer a pasos agigantados y la policía cada vez se veía menos eficiente en realizar su labor. Ante esta dura situación, el padre de Gwen, quien era un ex capitán de policía, se le había solicitado ayudar en lo que pudiera, por lo que cada vez pasaba menos tiempo con su triste hija. Por un lado, las redes sociales en algún momento desaparecieron, algo extraño si tomabas en cuenta que se vivía en la época de la información digital, pero no solo afectó a esto, también los canales en la televisión se veían interferidos por una extraña estática, inclusive la radio que solo los viejos usaban en ocasiones se había vuelto obsoleta. Por lo que al verse solitaria y sin nada que hacer, Gwen decidió salir vestida como Spider-Woman una vez más, y al igual que su padre, ella ayudaría en lo que pudiera, y ahora como se estaban tornando las cosas, la ciudad la necesitaba más que nunca. Gwen saldría de su habitación por la ventana y al ver cómo su padre se marchaba en su auto, esta decidiría seguirlo para que la guiara directo hacia donde necesitaban ayuda. Su traje se había mojado completamente debido a la lluvia que asediaba la ciudad. El viento era fuerte y las hojas de los árboles volaban por los aires en dirección contraria a la que ella se dirigía. Ahora que ella podía apreciar las calles desde la altura, podía ver que éstas estaban en decadencia. ¿Qué es exactamente lo que había sucedido? Eran cosas que ella se preguntaba. Mas las luces rojas y azules de los vehículos policiales llamarían su atención. A solo unos cientos de metros, se podía apreciar un pequeño edificio de apartamentos en llamas. Los policías por fuera mantenían un perímetro para que las personas no se acercaran y los bomberos trataban de apaciguar las llamas. Sin embargo, su avance era escaso, incluso recibiendo ayuda de la aparente tormenta. En el cielo nublado completamente se podía apreciar una especie de remolino en las nubes, las cuales se iluminaban de vez en cuando por un rayo ocasional. Entre las nubes se podía ver unas cuantas siluetas extrañas, aunque probablemente se trataba de una confusión.
Gwen por su parte, aterrizaría en el edificio que estaba enfrente al que estaba en llamas, pudiendo apreciarlo mejor desde una posición elevada. En caso de que no hubiera nada que hacer por su parte, Gwen simplemente se marcharía para patrullar en algo más. Sin embargo, su agudo oído lograría captar el grito desesperado de una mujer. La mujer gritaba entre llantos por su querida hija, la cual estaba aún dentro. Mas la mujer era retenida por los oficiales para que no pusiera en riesgo su vida. Es por esta misma razón que los bomberos hacían su mejor esfuerzo para apagar las llamas y poder entrar por la niña. Mi bebé está en el último piso, por favor sálvenla, gritaría la mujer con la voz quebrada debido a tantos gritos y llantos. Maldición, capitán, la radio no responde, gritaría uno de los oficiales a su jefe, quien era el padre de Gwen. Maldita sea, debe ser esa maldita tormenta, no deja de interferir en nuestras comunicaciones, mencionaría George un tanto molesto. Si no podían llamar por ayuda, entonces no podrían rescatar a la niña. Sin previo aviso, un gran rayo impactaría con uno de los coches de los policías, causando que los presentes se espantaran, pero esto le daría la oportunidad a la mujer, que era retenida por los policías, se soltara entrando al edificio en llamas en busca de su pequeña. Ahora que la mujer y la niña estaban en peligro y los policías o bomberos no podían entrar, seguramente sería el fin para ambas. O eso sería una realidad si Gwen no estuviera ahí, por lo que armándose de valor nuevamente, Gwen saltaría hacia el edificio impulsándose con sus telarañas como si de una resortera se tratara. A esa gran velocidad, Gwen llegaría al edificio rápidamente atravesando la ventana del último piso. Esa no es Spider Chica, mencionaría un bombero al ver cómo ésta había entrado rápidamente al edificio. Mientras en el edificio, Gwen apenas si podría ver algo entre tanto humo espeso y las ardientes llamas que recorrían cada centímetro del lugar, lo que solo hacía más difícil su trabajo, quedándole poco tiempo debido a la falta de oxígeno en el lugar. Comprendiendo la situación, Gwen no perdería ni un segundo y rápidamente se pondría en busca de las dos mujeres en el lugar. Gwen recorrería pasillos y cuartos en busca de la niña y su madre, pero no encontraba rastro de ellas en el último piso, por lo que comenzaría a buscar en los pisos inferiores. Su tiempo se agotaba y comenzaba a cansarse y deshidratarse causa de las altas temperaturas. Al bajar los pisos se podía notar que la situación solo empeoraba, no solo no encontraba rastro de las dos mujeres, sino que las paredes, techo y piso se comenzaban a derrumbar debido al daño. Eso solo podía significar que el incendio se había originado desde los pisos inferiores. Al llegar al octavo de los 10 pisos en el edificio, Gwen podía escuchar los llantos de una niña, esta estaba llorando sin control por el miedo. Ya estando tan cerca, Gwen entraría rápidamente a la habitación donde se escuchaban estos gritos. Al entrar, se podía notar a la pequeña niña de unos 5 años aterrorizada por las llamas que comenzaban a acercarse a ella. Mas sería salvada rápidamente por Gwen, quien de un salto llegaría hasta el otro lado de la habitación donde estaba la niña para cargarla y sostenerla en brazos. La niña con mucho miedo lloraba en el pecho de Gwen mientras la abrazaba con todas sus fuerzas para no separarse de ella. Incluso Gwen podía sentir su sufrimiento, por lo que ella también abrazaría fuertemente a la niña de manera consoladora. Mas su comodidad sería poca, ya que Gwen y la niña escucharían la voz de su madre. Esta estaba de pie en la entrada de la habitación con lágrimas saliendo de sus ojos. Mi pequeña, ¿estás bien?, mencionaría la madre, no pudiendo creer este milagro, aunque el verdadero milagro es que ella lograra llegar hasta aquí corriendo por más de 7 pisos a punto de demolerse. La niña, al ver a su madre en persona, estaba muy feliz y quería ir a abrazarla ahora mismo y no apartarse de su lado. Pero Gwen había notado como cuando la madre daba un paso hacia ella y la niña, el piso comenzaba a rechinar peligrosamente. Si se acercaba más, el piso no soportaría el peso de las tres juntas y se desplomaría llevándolas a las tres a su inevitable muerte. Espere señora, no avance más, es peligroso, advertiría Gwen tratando de salvarlas a las tres, pero la madre no escuchaba razones, ella solo quería tomar a su hija en brazos una vez más y salir de aquí. Igualmente la niña había comenzado a forcejear para salir del abrazo de Gwen e ir con su madre.
Pero Gwen no dejaría que eso pasara, ella quería salvarlas y eso conllevaba a que no se juntaran por el momento, era por su bien, pero ellas no entendían. ¿Qué haces? Devuélveme a mi hija, gritaría la madre para que le entregasen a su pequeña, pero por alguna razón esta mujer enmascarada quería mantenerla lejos de ella. Suéltame, quiero volver con mi mami, gritaría la niña comenzando a llorar. Esperen, solo esperen, pediría Gwen tratando de no soltar a la niña para que no se pusiera en riesgo. Pero no sería la niña la que ocasionaría un accidente, sino la madre quien con desesperación trataría de abalanzarse contra Gwen para recuperar a su hija de manos de esa quien se hacía llamar heroína. Al acercarse, el piso no resistiría y la madre de la niña caería por un agujero. Afortunadamente esta había sido atrapada por una telaraña de Gwen para que no cayera a las llamas. A causa de este accidente, la niña no paraba de llorar por su madre y la madre no paraba de gritar por ayuda. Todo esto más la peligrosa situación y el hecho de saber que el humo o el derrumbe de la casa la mataría, Gwen estaba increíblemente estresada, lo que más necesitaba ahora mismo era silencio para pensar con claridad, pero el estrés la estaba devorando poco a poco. Su cuerpo estaba al máximo y su mente igual, la carga era demasiado grande para manejarlo ella sola y le estaba comenzando a pasar factura tanta presión. Incluso por un momento se olvidó de todo. De la niña en sus brazos llorando por su madre, de la mujer a punto de morir, el edificio derrumbándose, de su padre esperando su regreso en casa, de su difunta madre y mejor amigo, de su ciudad hundida en la depresión y, sobre todo, de ser una heroína. Solo por esta duda, Gwen había aflojado un poco su agarre sobre la telaraña que sostenía a la mujer, la cual había caído aún más en el hoyo de fuego. Pero rápidamente Gwen recobraría la conciencia. Porque había dudado. Por algún momento pensó en rendirse y dejar que todo esto pasara a mal. Pero si ella dudaba ahora, entonces las tres morirían. Una verdadera heroína no tendría por qué dudar a la hora de salvar a alguien, eso podría causar su muerte. Fue entonces que sucedió, un poderoso temblor sacudiría al edificio completo donde se encontraban, esto provocaría que las paredes, pisos y techos ya de por sí inestables y frágiles, comenzaran a caer a pedazos unos tras otros como un efecto dominó. El techo donde estas estaban había colapsado y de ella emergían múltiples muebles quemados y pedazos de escombros de los pisos superiores, estos caerían por toda la habitación provocando aún más daños. Inevitablemente Gwen había tenido que soltar a la niña para poder detener un enorme pedazo de madera llameante que caía sobre ella y la niña, mientras que con la otra aún trataba de sostener a la madre de la pequeña, más su telaraña sería aplastada y quemada por otro trozo de escombro llameante que quemaba la telaraña, por lo que la madre de la niña no tendría de qué sujetarse y finalmente esta caería y sería tragada por las temibles llamas del incendio. Entonces aún más escombros caerían sobre Gwen amenazando con aplastarla y quemarla, pero nuevamente esta se protegería con sus brazos, los cuales comenzaban a ser quemados dolorosamente por el material ardiente. El ardor era agonizante, ni siquiera alguien con sus capacidades sería capaz de resistir esta tortura por un tiempo prolongado, sin mencionar que se estaba cansando y su mente estaba agotada por lo anteriormente mencionado. Una persona había muerto frente a ella, una mujer inocente que ella pudo haber salvado si tan solo no hubiera dudado. Por culpa de ella esta pequeña niña ahora había terminado como ella alguna vez. Sin el amor de una madre. Ahora la carga de esa mujer la atormentaría el resto de sus días. Y esta niña, quien lo había presenciado todo, sabía lo que había hecho y viviría con el recuerdo de que su madre no pudo ser salvada por una heroína. No obstante, un segundo temblor aún más fuerte que el anterior causaría que el edificio comenzara a derrumbarse, por lo que justo detrás de Gwen y la pequeña niña, el muro sería desprendido cayendo a las calles a la vez que dejaba salir una anormal cantidad de humo. Al ver su oportunidad, Gwen lanzaría los escombros ardientes que estaban sobre ella quemando sus brazos para luego tomar a la niña como pudo y saltar fuera del edificio. Al haber saltado cegada por el humo y con los brazos y su lanza telarañas quemados, Gwen solo pudo abrazar a la niña con fuerza de manera protectora, esperando lo peor tras su salto. Aterrizar en el duro concreto a una gran altura y sin protección.
Por fortuna y desgracia, Gwen no había aterrizado en el concreto, pero sí en una ambulancia que estaba estacionada fuera del edificio, el cual comenzaba a caer tras su partida. Tras el impacto que sorprendió a todos los presentes, Gwen solo pudo ver y sentir el frío del exterior a través de su traje. La lluvia jamás se había sentido más fresca. Y con un último vistazo, Gwen vería el cielo nublado con rayos iluminándolo. Ahora que lo miraba mejor, en el cielo parecían haber siluetas un tanto extrañas. Esto pensaría Gwen antes de caer en la inconsciencia, sin dejar de abrazar a la niña que yacía en sus brazos. Algunos minutos más tarde, Gwen comenzaba a abrir los párpados lentamente debido a la luz blanca que la cegaba. Al recobrar por completo el control de su aturdido y adolorido cuerpo, Gwen notaría cómo ésta se encontraba sin su máscara, ocultando su identidad secreta. Al mismo tiempo notaría cómo la niña ya no estaba junto a ella y ella se encontraba recostada dentro de la misma ambulancia donde aterrizó, pero lo extraño es que no había nadie con ella. Al levantarse y salir de la ambulancia, Gwen estaba un poco preocupada por quien hubiera podido ver su verdadera identidad, pero lo que más temía es que su padre la haya descubierto. Para su desgracia, su peor temor se haría realidad, ya que quien había aparecido frente a ella tras salir de la ambulancia era su padre con un chaleco antibalas. Cosa extraña, ya que él no parecía tenerlo antes. Gwen, por el miedo y la sorpresa, no podía ni pronunciar una sola palabra. Ahora no tenía a dónde huir, o, mejor dicho, dónde esconderse. Si su padre conocía su secreto, ya no había necesidad de correr. Papá, ¿qué haces?, preguntaría Gwen muy nerviosa, pero en cambio solo había podido escuchar cómo su propio corazón se aceleraba. Gwen, ¿cómo pudiste? No, mejor dicho, ¿cómo? ¿Cuándo? ¿Y por qué? Preguntaría el padre de Gwen debajo de la lluvia que mojaba su traje y pelo. Su mirada reflejaba tristeza absoluta y su voz mostraba dolor. Papá, yo no. Basta de mentiras, Gwen, no me mientas más. Hablaremos de esto en otra ocasión, solo no digas nada, ordenaría el padre de Gwen con dureza en su voz mientras que sus ojos mostraban las lágrimas, o tal vez solo era la lluvia que caía sobre ellos. Papá, por favor escúchame, puedo explicarlo, diría Gwen con nervios. El ver así a su padre le era doloroso, ella no quería. Te dije que te calles, ¿por qué tenías que ser así? Porque tú eras todo lo que me quedaba de tu madre, pero solo eres una más de ellos. Otro de esos horribles mutantes, otro de esos malditos bastardos que la mataron. No eres más que un monstruo, gritaría su padre con furia y tristeza. Su pequeña niña que siempre cuidó y protegió no era más que una despreciable mutante, un fenómeno que mataba gente y aterrorizaba a la gente. Papá, no digas eso, por favor. Yo no quiero eso, lloraría Gwen sintiendo un nudo en la garganta que le impedía seguir. Sus lágrimas se desbordaban de sus ojos y sentía como su corazón comenzaba a romperse por cada palabra de su padre. Se le clavaba en ella como una enorme aguja. Todos estos años me estuviste mintiendo, ¿cierto? Incluso a tu madre la engañaste, ¿eh? Incluso eres una asesina. Mataste a Peter. ¿Cómo pudiste?, gritaría George muy molesto y triste a la vez. Al arrojarle esta enorme piedra, Gwen caería al suelo, su cuerpo lastimado, pero por sobre todo su frágil mente ya estaba destrozada. Su madre, Peter, Spider-Woman, el respeto de la ciudad, la muerte de la madre de la niña y ahora el amor de su padre, ya lo había perdido todo. ¿Qué le quedaba por perder? Ya no quedaba nada, su vida perdió el sentido en el momento en el que su padre la abandonó. Su corazón se había roto, su mente también, y su cuerpo estaba destrozado. Hablaremos luego, tengo cosas más importantes por hacer, mencionaría George más tranquilo ahora que se había desahogado con su hija. Pero repentinamente escucharía una voz detrás de él. Sí que te gusta armar un escándalo, anciano, pude escuchar tus gritos desde el otro lado de la ciudad, mencionaría una voz grave justo detrás de él. ¿Qué? ¿Quién anda ahí?, preguntaría George con un grito. Desde que Gwen cayó, los bomberos se habían dirigido a otro lugar al igual que las patrullas quienes llevaban a la niña por órdenes de George, su capitán, pero ya que la ambulancia fue inutilizada debido a la caída de Gwen, los paramédicos que estaban con ella tuvieron que irse a por otra ambulancia. Eso dejaría solo a Gwen inconsciente y su padre, quien esperaba refuerzos mientras custodiaba el cuerpo inconsciente de Gwen.
Sabes, vejete, si nombras al diablo, puede que se te aparezca. Declararía la voz esta vez en su oído izquierdo con un tono de burla, pero eso no le quitaba el miedo que le provocaba al policía. El oficial alertado rápidamente reaccionaría y con su arma en mano, estaba listo para amenazar al desconocido. Sorprendentemente el tipo nunca estuvo detrás de él, bueno no exactamente detrás de él, sino que estaba a una decena de metros detrás de él para ser exactos. El desconocido entonces sería iluminado por la luz de un rayo que se había generado en el cielo. Solo por un instante el capitán se había congelado al ver la apariencia del desconocido. Su pelo en forma de cuernos y blancos como la nieve era lo más sobresaliente, pero no lo único. También se destacaba la sonrisa demoníaca que poseía el tipo junto a la sangre sobre su atuendo y rostro, el cual era limpiado un poco por la lluvia. Cabe destacar que Gwen también había visto la apariencia del desconocido empapado de sangre. Al tomarlo como un loco que probablemente había asesinado a alguien, el oficial rápidamente apuntaría a la cabeza del desconocido listo para volarle los sesos si era peligroso para él. Ante la reacción del hombre armado, el tipo con la sangre solo ancharía la sonrisa mientras comenzaba a caminar lentamente hacia el oficial. Al ver la acción del sospechoso, Josh rápidamente le advertiría para detenerlo y amenazarlo con dispararle si se acercaba más. En cambio, Gwen solo miraba aún triste de rodillas en el piso como el desconocido se acercaba a ella y su padre. Simplemente por el shock anterior ella no reaccionaba. Por otra parte, el desconocido al estar a solo pocos metros de los dos Stacy, Josh, quien aún estaba dolido y nervioso, dispararía al hombro del tipo para que se detuviera, mas la bala nunca conectó, puesto que el peliblanco la había desviado de alguna manera. Esto lo sabían ya que la bala había golpeado la pared en lugar de al tipo. No, no, tú también eres uno de esos malditos, gritaría George disparando continuamente su arma contra el quien creía era otro mutante. Mas el resultado era el mismo, ninguna bala había dado en el blanco, ninguna había conectado, incluso una fue atrapada por dos dedos del hombre con la gran sonrisa. Pero eso no terminaría ahí, ya que el tipo lanzaría la misma bala que había atrapado contra el hombro derecho de Josh. El lanzamiento fue tan rápido que ni siquiera Gwen pudo verlo y la bala perforó por completo el cuerpo del policía dejándolo herido. Ante la herida rápidamente Josh soltaría su arma vacía por el dolor. Y al ver a su padre lastimado, Gwen reaccionaría poniéndose de pie para ayudarlo. Aunque él la hubiera discriminado así, ella aún lo amaba, era su padre, quien podría odiarlo. Así, sujetando a su padre lastimado, Gwen trataría de cubrir la herida al arrancarse una de las mangas de su traje de heroína para vendarlo. ¿Qué haces?, preguntaría George con dolor mirando a Gwen. A pesar de todo lo que le dijo, ella aún lo ayudaba. ¿Por qué? Eso es obvio, papá, eres mi familia, declararía Gwen dejando salir una pequeña lágrima que se mezclaría con las gotas de lluvia que aún caían sobre los tres. Qué conmovedor, mencionaría el extraño abofeteando a Gwen, quien a pesar de sentir el aviso de sus sentidos arácnidos, había sido alcanzada por la mano del desconocido. Su fuerza era descomunal, eso se sabía al ver cómo Gwen literalmente había salido disparada contra la misma ambulancia hacia su interior, inclusive moviendo un poco el vehículo por la fuerza. En cambio, George había sido sujetado por su cuello mientras era alzado en el aire por el desconocido con una mano. Su respiración estaba siendo cortada gracias a su fuerza y era incapaz de liberarse por más que intentara. ¿Sabes? Me vi atraído por tus gritos cuando dijiste monstruo, así que pensé que hablaban de mí, por eso vine cuanto pude, declararía el peliblanco con una voz seria a la vez, que era iluminado por otro rayo en el cielo, pero ahora el capitán podía ver como la mitad de su rostro estaba deformado por una especie de piel negra y áspera, la mitad de su cara parecía verdaderamente la de un monstruo con un ojo amarillo brillante rebosante de poder. Y viendo impotente la escena, Gwen, quien estaba herida por el ataque del hombre, más sus heridas y la inhalación del humo en el edificio la habían vuelto debilitado más de lo que se creía. La fuerte bofetada en su mandíbula había provocado un gran temblor en su cerebro, lo que la había mareado hasta dejarla moribunda. Ante los ojos de Gwen, ella solo podía ver cómo su padre se ahogaba por acción del monstruo, sus ojos se hinchaban y las lágrimas comenzaban a salir al igual que su saliva al tratar de respirar al menos un poco de oxígeno.
Sin embargo, sus esfuerzos serían abruptamente frenados por un fuerte apretón en su cuello, el cual se lo rompería matando al hombre viejo al instante. El padre Gwen había muerto, pero no sin antes pronunciar el nombre de su joven hija con su último respiro. Gwen. De igual manera Gwen caería rendida, no importaba cuánto quisiera salvar a su padre y matar al monstruo que lo asesinó, en ese momento su cuerpo no daba para más al igual que su mente. Por lo que ésta caería inconsciente. Cuando Gwen volvió a abrir los ojos nuevamente, ya no estaba el monstruo, no estaba su padre, ni siquiera estaba en Nueva York. Cuando despertó, lo único primero que pudo ver fue un horrible murciélago volando sobre ella, posiblemente en busca de sangre fresca. Esto la alarmaría y se pondría de pie rápidamente. Para cuando lo hizo, esta misma notó como su traje había desaparecido y en lugar de eso, estaba vestida con una bata de pacientes. Al apreciar mejor su entorno, pudo apreciar cómo estaba en una especie de cueva oscura, pero lo suficientemente iluminada por algunas luces bien colocadas. Al fin despiertas, mencionaría un hombre de edad avanzada al lado de ella. Se trataba de un hombre mayor de unos 50 o mayor sosteniendo una bandeja con 4 tazas de té sobre ella. Gwen estaría confundida por esto, por lo que preguntaría: ¿quién eres tú? ¿Dónde estoy? ¿Qué pasó con el monstruo?, preguntaría Gwen preocupada por lo que le pudo haber pasado mientras estaba fuera de combate. Entiendo su preocupación, pero creo que no soy el más capacitado para responder sus preguntas, joven ama. Por el momento tome este té, es de manzanilla, espero le guste, contestaría el hombre dejando la bandeja a un lado mientras le entregaba el té a Gwen. Gwen aceptaría, y tomaría la taza de té caliente, pero no lo bebería aún más que nada por desconfianza. Oh, ¿dónde están mis modales? Disculpe, mi nombre es Alfred Thaddeus Crane Pennyworth, pero puede llamarme Sol o Alfred. Se presentaría Alfred, el mayordomo de la familia Wayne. Yo soy Gwen Stacy, respondería Gwen a la presentación de Alfred. Un gusto el conocerla, ama Gwen, lamento que tenga que esperar un poco para obtener las respuestas que tanta ansia, pero el amo salió hace poco, explicaría Alfred. No te preocupes, Alfred, nosotros podemos explicarle de momento, mencionaría una voz masculina un tanto más joven desde atrás. Así es, no lo necesitamos solo para esto, así que está bien, mencionaría otra voz, pero esta vez femenina. Oh, están aquí, eso es bueno, llegan en el momento idóneo, mencionaría Alfred al ver de quiénes se trataba. Gwen por su lado, voltearía a ver a los recién llegados. Nightwing y Batichica habían hecho acto de aparición. Estos estaban en lo que parecía ser en el piso superior a ella y Alfred, pero rápidamente llegarían a su nivel al saltar desde el piso superior hasta el suyo, demostrando una gran agilidad y destreza al hacerlo. Un gusto, lamento que no pueda decirte mi nombre, pero es por seguridad, seguro lo entiendes, no, mencionaría Valhirl con una pequeña sonrisa. Igual de mi parte, mencionaría Nightwing también dándole una sonrisa de Gwen. Esto era para que Gwen pudiera leer el lenguaje corporal de ambos y que ella no se sintiera incómoda rodeada de desconocidos, aunque no funcionaba del todo en Gwen, quien ya había luchado con varios villanos, se la relajaba más que si la atacara. Oh, pero mira, hablando del rey de Roma, mencionaría Nightwing observando como un automóvil un tanto extraño se acercaba a gran velocidad por un largo camino que provenía de lo que parecía ser el exterior de la cueva. TSK, no pudo demorarse un poco más, opinaría Valhirl un poco frustrada de que justo cuando estaba por hacer algo, él había llegado para interrumpirla como siempre. Cuando el auto, o mejor dicho el tanque súper rápido, había llegado al final del camino, este se detendría para luego del salir un hombre de igual vestimenta, o sea color negro y una capa. Batman también había llegado. Toda mi vida me dijeron que estaba equivocado, que estaba mal. Solo porque era diferente a ellos, solo por pensar distinto me rechazaron. Toda mi vida me hicieron creer que yo era el malo y ellos los buenos. Ahora entiendo que todo ese tiempo solo estuvieron mintiéndome. Estuvieron engañándome toda mi vida, pero ya no soy un niño débil e ingenuo al que puedan manipular como les plazca. Finalmente puedo ver el verdadero color del mundo y quienes los habitan. Un gris manchado de rojo.
Ahora sé quiénes son los verdaderos monstruos de esta historia y planeo devolverle al mundo su antigua gloria antes de que esta plaga siquiera existiera. Solo lamento una cosa, haber nacido en el bando incorrecto. Hoy en este país, en esta ciudad, en esta pequeña calle ese nuevo mundo comenzará. El estruendo ensordecedor de un objeto superando la barrera del sonido retumbaba por toda Nueva York. Un objeto pequeño recorría velozmente la ciudad entera en diagonal hacia el suelo y detrás de él una poderosa ráfaga de viento mandaba a volar todo a su paso. El objeto en su trayecto había atravesado múltiples edificios como si se tratara de una bala atravesando una hoja de papel. Un impacto tan fuerte que incluso los edificios eran demolidos por tremenda velocidad. Solo unos segundos le tomó al objeto volador no identificado chocar contra el suelo no sin antes dejar un rastro de destrucción que se extendía por decenas de metros. Acercándose cuidadosamente al objeto estrellado, varias criaturas de distintos aspectos atemorizantes lo observaban expectantes. Mas antes de que pudieran mover una sola garra o tentáculo, una voz autoritaria los detendría con una orden clara. Apártense, ordenaría la voz a lo alto del último edificio por el que el objeto había atravesado. Para luego la figura sombreada saltar con gran fuerza, causando que el edificio sobre el que estaba terminara de derrumbarse. Vaya decepción, ¿de verdad es este el mayor héroe de la Tierra?, preguntaría la sombra al aterrizar en el suelo. Quien estaba de pie era nada más y nada menos que Garou, un Garou con una apariencia imponente el cual era iluminado parcialmente por la luz del amanecer. El amanecer del nuevo mundo. En cambio, saliendo de la nube de polvo que provocó su caída, el hombre de acero conocido como Superman salía arrastrándose duramente. Su cuerpo indestructible estaba sorprendentemente lastimado, múltiples cortes y moretones eran visibles sobre su cuerpo, y ni hablar de su traje azul casi completamente desgarrado. Sus super sentidos mejorados como su visión, que le permitían ver a miles de kilómetros de distancia, ahora no le permitían ver más allá de sus manos sangrantes y dedos rotos. Su super oído no podía captar más que un fuerte zumbido que nublaba su juicio y su mente capaz de resistir controles mentales estaba ahora completamente nublada y mareada. Su energía aparentemente ilimitada estaba ahora completamente desgastada hasta el punto que le era imposible estar de pie. Lo único que podía hacer el último hijo de Krypton era arrastrarse por el destrozado suelo debajo de él. Sin embargo, su escape se vería interrumpido por un fuerte pisotón en su cabeza, obra de quien le había causado estas heridas, restregando su pie en la nuca del extraterrestre más poderoso. Garou miraba con desprecio al héroe a sus pies. El solo ver cómo este se quejaba por el dolor le producía una extraña sensación de satisfacción. Él siempre odió a los héroes, desde niño los aborrecía a ellos y a todo aquel que los admirara. Es por eso que en estos momentos le mostraría al mundo que sus héroes tan apreciados y sobrevalorados serían alimento de monstruos. Eres patético, se supone que obtienes tus poderes del sol, pero a pesar de estar amaneciendo aún te estás retorciendo del dolor bajo la suela de mi zapato. Me das asco, casi hasta lástima. Casi. Terminaría esto aquí mismo, pero alguien se muere por ver tu cabeza rodando por este sucio suelo. Fue así como Garou dejaría en paz al pobre héroe medio muerto en el suelo mientras seguía avanzando hacia adelante. Los monstruos a su alrededor simplemente se apartaban de su camino inclinándose en señal de respeto. Y al estar a poco más de 4 metros del kryptoniano, Garou chasquearía los dedos dando una nueva orden. Es todo tuyo, declararía Garou para luego seguir su camino hacia adelante. En cambio, al dejar atrás al hombre de acero, este comenzaría a forcejear para ponerse de pie sin éxito alguno. Sin embargo, sus sentidos comenzaban a regresar lentamente gracias a la luz del sol, mas este seguía muy herido. Poco a poco comenzaba a recuperar su visión y otros sentidos. Pero esto no era una muy buena noticia después de todo, ya que al recordar sus sentidos poco a poco, este comenzaría a notar fuertes y lentas pisadas viajando en su dirección. Varios gruñidos acompañaban a este paso lento y pesado justo a sus espaldas. Un extraño escalofrío recorrería cada célula de su lastimado cuerpo para luego solo girar y ver a quien menos quisiera ver en estos momentos. Parado detrás de él superhombre, desbordando ira y rabia estaba su peor pesadilla, Doomsday.